Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Como bien lo saben, ya arrancó la temporada de premios y el talento mexicano sobresale en el extranjero. El director Alfonso Cuarón y el cinefotógrafo Emmanuel Lubezki fueron nominados por su trabajo en la serie Disclaimer. El Sindicato de Directores de Hollywood dio a conocer su lista de nominados. Alfonso Cuarón aspira a llevarse un reconocimiento en la categoría de Mejor Dirección para Películas para Televisión y Series Limitadas por su trabajo en Disclaimer, basada en la novela homónima de René Knight. La trama se centra en una reconocida periodista que ha revelado oscuros secretos, vive el mejor momento de su carrera. De manera misteriosa aparece en su casa un libro y pronto descubre que ella es la protagonista de la historia y que el texto revela su turbio pasado. Con esta historia, el reconocido director mexicano reflexiona sobre el papel que juega el periodismo en la actualidad en un mundo hiperconectado. Este mundo que estamos viviendo de narrativas encontradas, contradictorias, y que además son las micronarrativas, porque antes había una labor de análisis, de antecedentes y crear todo un contexto a la información que se está dando. Ahora es nada más ahí el disparo de información, y es el disparo de información y es información únicamente. Y es la información cuando no conlleva reflexión, no puede tener nada de conocimiento, no puedes aprender nada. Por esta misma serie, Emmanuel Lubezki, El Chivo, fue nominado por la Sociedad Británica de Cinematógrafos en la categoría de Mejor Cinefotografía en un drama de televisión. Mi colaboración con El Chivo es más de fotógrafo-director. Es una donde El Chivo es un codirector y yo me meto hasta la cocina en su trabajo también. Es una cosa muy orgánica. Él es un colaborador, de hecho, en Disclaimer, El Chivo es productor de Disclaimer. Y es productor porque ha estado involucrado desde un principio en todo el proceso de Disclaimer. No de llegar y hacer su trabajo como fotógrafo nada más. La relación, la colaboración con El Chivo es muy profunda. Yo me meto tanto ahí con su luz como él se mete tanto conmigo, con los tonos actorales, los actores, decisiones de casting, decisiones de locaciones, decisiones de todo. También la directora mexicana Isa López fue nominada por el Sindicato de Directores de Hollywood en la categoría de Mejor Dirección de Serie Dramática por su trabajo en True Detective, Night Country. Este 30 de enero se estrena la película Déjame estar contigo, el más reciente trabajo del director Isaac Cherem. El largometraje retrata temas profundos que buscan conmover a las audiencias más jóvenes. RFC, INE, CURP. ¿Cómo estás de inglés? Nativo. Déjame estar contigo cuenta la historia de Lucía y Bruno, dos chicos que se conocen de la manera más inesperada. Ella sufre de una enfermedad incurable y él fue deportado a México lejos de su familia. Este guión fue escrito por Fernanda Eguiarte, quien padece esclerosis múltiple. Parte de sus experiencias de vida fueron plasmadas en esta historia. Lo escribió Fernanda Eguiarte, que yo no la conocía cuando lo escribió por primera vez en 2017, creo. La conocí hasta después y se volvió como muy cercana a mí y me emocionaba mucho. Yo quería quedarme porque me emocionaba mucho pues representar un poco lo que ella había escrito sobre un poco su historia basándose en ella. Para el personaje de Bruno escogieron a Axel Gómez, quien debuta como actor. Es originario de Texas, hijo de inmigrantes mexicanos. Esta particularidad le aportó al actor una visión realista a su personaje. Cierra los ojos. ¿Por qué? Porque te va a entrenar para tu nueva vida. A ver, para sobrevivir a esta ciudad tienes que estar con los 5 sentidos atentos.
Otro elemento interesante es que la familia de Lucía es homoparental. Sus madres transitan junto con ella el duelo de su enfermedad y juntas buscan salir adelante. Son dos mujeres muy comprometidas con su maternidad y con su acompañamiento, y que el trabajo que ellas vienen haciendo es de desapego, de entender que esta chica pues no es de su propiedad, que esta chica es una chica que tiene agencia y que decide y que siente por ella misma, entonces solo les toca hacer compañía. Déjame estar contigo es un drama. Sin embargo, la historia está llena de matices y momentos que incitan a la risa, la reflexión y emociones que van más allá de la tristeza. Un personaje que tiene una condición migrante no es solamente migrante, es una persona compleja, profunda. Entonces, una persona que tiene una enfermedad, pues no solo tiene una enfermedad, además tiene deseos, además tiene intereses, tiene vínculos familiares. Entonces un poco siento que es importante abordar a los personajes desde la complejidad. A veces como todo parece perdido, pasan cosas increíbles. La plataforma Movie celebra el Mes del Arte en México con una selección de películas. Como parte de esta muestra se presenta el cortometraje Bajo la Nube de Pedro Reyes. Bajo la Nube es un cortometraje documental dirigido por el artista mexicano Pedro Reyes, que investiga la historia y los efectos nocivos de la energía nuclear y la bomba atómica. A través de entrevistas e imágenes de archivo, el documental destaca las voces de aquellos que han experimentado y siguen resistiendo las consecuencias del legado nuclear. Desde 1945, que es cuando se hizo la bomba de Hiroshima en Nuevo México, pues ellos sufrieron las consecuencias de todas las pruebas atómicas que se hacían en estos territorios. Y de ahí viene un poco el nombre del corto, ¿no? Porque es como que nosotros hemos visto películas como Oppenheimer, etcétera, que te hablan del el que hizo la bomba, pero no hablan de las víctimas. El colonialismo nuclear describe la explotación de tierras indígenas para pruebas atómicas, extracción de uranio y manejo de desechos radioactivos, afectando profundamente a estas comunidades que han sufrido graves daños a su salud. Las personas que son protagonistas del corto, como Leona Morgan o Petush Gilbert, que son personas que crecieron en estos pueblos que son, pues han recibido muchos impactos de la radiación, pues tú ves los problemas de los cánceres y todas esas cosas que les han surgido. Inclusive luego tienen problemas de deformaciones congénitas y son cosas que se heredan de generación en generación. Pedro Reyes ha destacado en su carrera por iniciativas como Palas por Pistolas, donde transformó armas en herramientas para sembrar árboles, y Disarm, una serie de instrumentos musicales creados con armas desactivadas. La paradoja es cómo puede ser que la amenaza más grande que vive la humanidad sea uno de los temas que menor atención recibe. Bajo la Nube ya se encuentra disponible en la plataforma Movie y forma parte del ciclo especial Bajo la Nube, el cine contra la bomba. Es interesante que hoy se esté hablando de volver a usar estas armas, y por eso creo que es necesario que usemos herramientas como el arte para crear conciencia sobre la necesidad de prohibir estas armas. And nobody would find out. And most of that stuff is still secret to this day. Sin lugar a dudas, un trabajo muy interesante. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y nos sentimos muy honrados que esta semana en Marquesina nos acompaña la gran actriz Arcelia Ramírez. ¿Cómo estás, Arcelia? Muy bien, Julio, muchas gracias por la invitación. Nos habíamos encontrado en muchísimos festivales, en la promoción de muchísimas películas, pero nunca habías venido aquí con Marquesina. Qué bueno que estás con nosotros, porque bueno, vas a estrenar pronto una película. Pero antes de eso nos gustaría empezar hablando como de tus inicios justamente en esta industria que se ha transformado muchísimo, ¿no? Este año se cumplen 50 años del CCC. Y bueno, tú has participado muchísimo con esta escuela, con muchísimos directores egresados de ellos, ¿no? Uno de ellos es Carlos Carrera, ¿no? Con esta película La mujer de Benjamín,
que en Canal 22 le hemos pasado muchísimo y bueno, das vida a un personaje pues muy particular, ¿no? Así cuéntanos brevemente cómo fue para ti participar en esta historia que bueno, pues tiene sus claroscuros. Bueno, yo estudié en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, en el CUT, y los alumnos del CUT normalmente participábamos con los alumnos del CCC. Bueno, en mi caso, la primera vez que me pusieron una cámara enfrente fue en un proyecto que coproducía el CCC, que fue El último tren de José Luis García Gras. Después vino El secreto de Romelia de Bussi Cortés, que fue la primera película del proyecto Óperas Primas del CCC. Y después, bueno, pues, nos conocíamos ahí con los alumnos del CCC. Bueno, conocí a Carlos Carrera y me invitó a hacer La mujer de Benjamín, que fue la segunda película del mismo proyecto de Óperas Primas. Y entonces, pues fue directamente. De hecho, me invitó a leer varias de las versiones del guión. Después, bueno, por supuesto que ya cuando la producción estaba en preparación, tuvimos que hacer un casting, hice un casting y así, pero yo creo que él tenía la intención de que yo hiciera el papel desde antes. Pues muy bien, ¿no? Has trabajado en todo tipo de proyectos, ¿no? Me viene a la mente, ya te lo decía, Cilantro y Perejil, que es una comedia, ahí con sus tonos, pues agridulces también en esta historia, ¿no? Háblanos de este proyecto también. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Es un personaje que llegó a mí 2 veces, porque primero era un proyecto que iba a dirigir Marisa Sistach, que yo creo que si Marisa no hubiera pensado en mí para ese personaje, nadie hubiera pensado en mí, porque era un personaje más grande de la edad que yo tenía en ese momento. Tenía 25, 26 años, y era un personaje que tenía unos hijitos de 10, ¿no? De 10 y de 12. Entonces, Marisa, que tenía ya muchas ganas de trabajar conmigo, me llamó especialmente a mí y a Álvaro Guerrero, y finalmente ella se enfermó una semana antes de que empezáramos. Tomó el proyecto Rafa Montero y nos despidieron a todos, bueno, nos dijeron gracias a todos, y yo me fui tranquila, pero después me llamó el productor y me dijo: Arcelia, Rafa quiere hacerte un casting. Ahora el personaje lo va a hacer Demián Bichir y quiere que hagas un casting con él. Luego sí trabajaste con Marisa y con Pepe Will en muchas películas, ¿no? El brasier de Emma, pero obviamente una emblemática, ese Perfume de Violetas, ¿no? Donde pues agarran a actores muy jovencitos y nos cuentan esta historia tremenda sobre pues la urbe, que es también la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo fue pues esta participación tuya dentro de la película? Es una película brutal. Hace poco la vi remasterizada después como de 15 años de no verla. Yo tenía que hablar con el público y cuando terminé de verla tenía un nudo en la garganta. Creo que es una de las problemáticas más fuertes en este país. Cuando estrenamos Perfume de Violetas, en los Q&As que hacíamos con el público, en la sesión de preguntas y respuestas, había muchísimas personas y muchísimas mujeres, madres, adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres maduras que decían: yo pasé por eso, o yo fui de las únicas que me salvé de mi colonia, ¿sabes? Entonces, creo que es una película indispensable y me da mucho gusto saber que es material permanente en secundarias, preparatorias, etcétera. Yo la vi en la secundaria, tenía la edad de los personajes cuando me tocó verla en una escuela diurna, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Así que la viví de manera muy intensa, ¿no? Y como has vivido también tu carrera de manera muy intensa con infinidad de proyectos, ¿no? Hablábamos hace rato de Guten Tag Ramón, que también tiene un tono de comedia, pero vamos a hacer un salto grande en el tiempo y después de tantas cosas que te han ocurrido en el mundo del cine, con La Civil, que es un proyecto que pues tuve un alcance muy grande, ¿no? A nivel mundial, y que además es una película dirigida por una cineasta que no es mexicana, ¿no? Das vida a una madre que busca, ¿no? A su hija desaparecida. Me pareció un proyecto muy sólido y sobre todo ¿sabes? Como me sentí muy responsabilizada y por supuesto que comprometida con este tema, ¿no? Que es una de las heridas más profundas que tiene este país a la fecha.
A través de los personajes que te ha tocado interpretar en pantalla, pues has retratado realidades complicadas del cine, ya lo decíamos en El secreto de Romelia, pues digamos estas 4 generaciones de mujeres que atravesaban un poco, que hablaban de la virginidad, ¿no? En La mujer de Benjamín, pues hablas de las costumbres y tradiciones de pronto en algunos pueblos alejados de México, donde pues lamentablemente siguen ocurriendo cosas similares, ¿no? En Perfume de violetas, pues de pronto la violencia que puede haber en la gran urbe, ¿no? En la civil, ya lo mencionabas, pues la desaparición de personas, el narcotráfico. Y ahora este fin de semana también estrenas una película coral, donde hay 6 historias, donde te toca interpretar a una maestra, ¿no? Que se reencuentra con un alumno de una manera como muy fortuita, ¿no? Pero que también habla de una realidad compleja, es que este alumno de alguna forma, en algún momento perdió el rumbo y decidió tomar el crimen como forma de vida, ¿no? Y ahí te encuentras con este jovencito, ¿no? Y la particularidad de estas 6 historias que todos pues, transitan por algún tipo de soledad, ¿no? Cuéntanos un poquito de este estreno de esta película, que es una ópera prima de Rodrigo García Sáez. Es una película que sí que habla de estos personajes ordinarios a quienes les pasan cosas extraordinarias, momentos así muy particulares y encuentros que les otorgan un momento de gracia como al de mi personaje, ¿no? Que viene de sufrir un asalto y de pronto recibe una visita de la manera más entrañable y luminosa y un momento que en medio de su depresión, porque es un personaje que está con las emociones absolutamente descompuestas, que está tomando medicamentos todo el tiempo y está en una profunda soledad, como bien dices, llega este ser humano a otorgarle una conexión, un momento de comunión con otro ser humano, ¿no? Un momento de júbilo, de conversación que se fractura justamente por quién es este muchacho, que ya no les digo más para que lo descubran en la película, pero que ella no hubiera querido que pasara. Así es, pues bueno, solo nos resta agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros en Marquesina y estaremos muy pendientes porque sabemos que pronto vas a regresar al teatro. Sí, vamos a regresar al teatro en marzo, del 13 de marzo al 13 de abril en La Gruta, Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, dirigida por Diego del Río. Pues y ojalá gracias. Que todo el mundo vaya a ver Lluvia, que va a estar que ya está disponible en todas las salas de México. Pues muchas gracias, pues ahí lo tienen, vayan a ver a Celia Ramírez al teatro, se lo prometo que no se van a repetir. Y también vayan a ver Lluvia, por favor, que ya está en la cartelera y que tiene historias muy interesantes. Nosotros regresamos en un instante. La cocina, el más reciente trabajo del director Alonso Ruiz Palacios, llega a la plataforma de Max. Tuvimos la oportunidad de platicar con el protagonista de esta historia, Raúl Briones. La cocina, dirigida por el cineasta Alonso Ruiz Palacios, es una adaptación del teatro a la pantalla grande que sigue de cerca la historia de Pedro, un cocinero mexicano indocumentado en un restaurante de Nueva York. La película retrata las tensiones laborales y culturales que emergen en este entorno, exponiendo las luchas diarias de los migrantes. Filmada en blanco y negro, su estética resalta el caos y la dureza de la vida dentro de una cocina, convirtiéndola en un reflejo de la realidad social. Mucha de mi familia ha tenido que emigrar, entonces también tenía mucho de mi vida personal, lo que le pasaba a Pedro. Y las fotos que de repente aparecen de personas son reales, es mi familia. La conversación que tengo por teléfono es mi mamá, que es una gran actriz y que hizo casting y se quedó en la película. Entonces había muchos componentes personales que yo tenía que limpiar. Este filme expone la lucha de miles de migrantes que, al igual que Pedro, dejan todo atrás buscando oportunidades, enfrentando explotación y rechazo. En Estados Unidos, esta realidad se torna más crítica ante un gobierno que amenaza con expulsarlos, ignorando las graves consecuencias sociales y económicas que podrían surgir. Estados Unidos es un país gigante que sigue siendo sostenido por la fuerza migrante.
donde si tú deportas a tus trabajadores, ¿quién te va a hacer absolutamente todo, por lo cual sobrevive ese país? Creo que el golpe de realidad que Trump se va a terminar topando en esta administración va a ser mucho más grande y que el gran contrapeso que va a terminar recibiendo es el propio Estados Unidos. En México, el trabajo suele ser poco valorado, una problemática que se extiende a todas las industrias. Mientras a los actores mexicanos se les exige hablar inglés, en otros países no ocurre lo mismo. Raúl Briones, ganador de 3 premios Ariel, enfrentó este desafío al coprotagonizar junto a la actriz estadounidense Rooney Mara, aprendiendo inglés desde cero para interpretar su papel. Yo menciono constantemente que no hablaba inglés porque me parece fundamental que se note el trabajo que hubo detrás, porque siempre es menospreciado ese trabajo y parece muy fácil cuando uno lo hace, pero no es nada fácil ni hablar ni actuar en inglés, ¿no? Creo que eso es algo que hay que seguir platicando, pero en muchos aspectos de cómo funciona el consumo latino. Después de un exitoso paso por festivales y su estreno en salas de cine, La Cocina llega a la plataforma de streaming Max. Grandes estrellas del cine nacional y jóvenes promesas se reúnen en la película Lluvia. Ahí podemos encontrar a Cecilia Suárez, Mauricio Isaac y Bruno Bichir. ¿No conoces el mar? Lluvia es una película que rinde homenaje a la ciudad y a las personas que la habitan. La gran urbe puede ser hostil, te puede convertir en un ente productivo carente de sueños u objetivos. Aquí nos presentan 6 historias cuyos personajes experimentan algún tipo de soledad. La lluvia yo la usé como una metáfora de la historia, donde cada gotita es uno de estos relatos y que cuando la ves en completo es como este manto que cobija un poco toda la historia. Un delincuente que se reencuentra con su maestra, un taxista que descubre por casualidad que su esposa lo engaña y una enfermera que lleva un misterioso paquete. Marta Claudia Moreno interpreta a esta trabajadora del sector salud. Este personaje no se cuestiona, simplemente está sola como todos y así vive. No es algo que ella sienta lástima por estar sola. Que es que así andamos, creo que así vivimos todos. De pronto pues estamos solos. Coincidimos, que eso es muy lindo. Cecilia Suárez y Mauricio Isaac dan vida a un matrimonio venido a menos. Parece ser que el amor se acabó y solo los une la monotonía. ¿Me abrazo? Sí, ven. Están luchando sobre todo por sobrevivir, y es decir, sobrevivir cada quien consigo mismo y con su propio dolor, y entre ellos pues no se están permitiendo la posibilidad de reconstruirse, sino que se alejan y se alejan cada vez más. La virtud de un filme como Lluvia es que el público conecta con al menos una historia. Basta con voltear a nuestro alrededor para pensar que algo similar está pasando cerca de nosotros. El increíble verano de Jesús es una película que reflexiona sobre el lugar que tienen los adultos mayores en el mundo. Desde Serbia, el director Sebastián Díaz Barriga nos da una entrevista. ¿Qué lo puedo ayudar? El increíble verano de Jesús es un cortometraje dirigido por Sebastián Díaz Barriga, producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Nos cuenta la aventura de Jesús, un adulto mayor que ante la noticia de la posible muerte de su hermano, tiene que enmendar errores del pasado, resolver asuntos importantes y enfrentarse a una travesía en contra de la burocracia mexicana. Un poco me inspiré en esta película que se llama La muerte de un burócrata, que es cubana, y en una historia simple de David Lynch, una mezcla libre de ambos guiones. Y a la par noté que el mundo de hoy no está diseñado para los adultos mayores, que quizás no tienen el mismo acceso a oportunidades y que pareciera que las personas poco a poco los van orillando a una suerte de exilio en vida. El director se inspiró en algunos aspectos de su propia vida. Para comenzar, el protagonista es su tío abuelo, quien comparte nombre con el personaje principal.
quien lo ayudó también en la realización de la historia, además de que también él mismo tuvo su propia experiencia con la burocracia. ¿Qué hace una persona sin teléfono, que no sabe bien cómo funciona Internet, que no se relaciona con este modo como tan distinto con la tecnología y con el mundo? ¿Qué lugar tiene o en qué lugar la sociedad lo pone? Se busca que este corto resuene en audiencia joven y también en los propios adultos mayores. Hasta ahora ha logrado su cometido. Ver esto me hizo volver a tener una esperanza sobre cómo construimos los lugares y cómo habitamos desde formas distintas a lo largo de las distintas etapas de la vida. Sí, generalmente con amor. El cortometraje se estrenó en el tercer Festival Nuevo Cine en Buga, Colombia. Se presentó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y en días recientes también en el Festival de Kustendorf en Serbia, conocido por ser iniciativa del cineasta Emir Kusturica. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, los invitamos a que no se pierdan por MX Nuestro Cine la película Bandera Rota del director Gabriel Retes. La historia gira en torno a una pareja que por casualidad graba un asesinato y este hecho les cambia la vida por completo. Tal vez en eso acabemos, pero dame tiempo, ¿no? Tú quieres entrar a la clandestinidad de golpe y porrazo, ¿no? Se presenta una opción. Hay que aprovecharla. ¿Cómo es posible? Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.